tradicional y la más apta para un celíaco dado que no lleva nada de harina. ¡Comenzamos! Bueno, pues ya tenemos aquí los ingredientes básicos de nuestra tarta de Santiago, que van a ser muy sencillos. Azúcar granulada, huevos y almendra molida, todo a partes iguales. Es decir, yo para un molde de 26 centímetros de diámetro desmontable voy a usar 250 gramos de azúcar, 250 gramos de almendra molida y 5 huevos, ¿vale? Y ahora os voy a decir los ingredientes que suelen usarse para aromatizar esta tarta. Y bien, para aromatizar nuestra tarta podemos usar ralladura de limón o ralladura de naranja, canela, el licor que más os guste, por ejemplo, Cointreau, anís, algún brandy, whisky, ron, el que más os guste. Y también necesitaremos azúcar glass para decorar nuestra tarta por encima y la Cruz de Santiago, que es la típica decoración que yo he sacado en la plantilla de internet. ¿De acuerdo? Empezamos. Bueno, pues yo voy a usar un molde de 26 centímetros de diámetro desmontable, el cual vamos a encamisar. Esto es, preparar nuestro molde para que luego, con un poco de papel de hornear, para que luego sea mucho más fácil de desmoldar. ¿De acuerdo? Lo vamos a preparar bien. Vamos a recortar el sobrante y le vamos a poner mantequilla en la base y en los laterales. Así luego va a ser mucho más fácil de desmoldar. Así, y ahora con un poco de mantequilla untamos en la base y en los laterales. Así, y ya tenemos con esto preparado nuestro molde. Bueno, pues ya hemos puesto en un bol los 5 huevos y para esta tarta usaremos las varillas manuales. Lo que sí os digo es que tenéis que mezclar los huevos, no batirlos, ¿vale? Solo mezclarlos. No hace falta espumar ni levantar claras, nada. Solamente mezclarlos. Así. Una vez mezclados, añadiremos el azúcar. Así bien mezcladito, nada más. Una vez mezclados nuestros huevos, agregamos el azúcar y seguimos mezclando hasta que se disuelva bien. Vamos a ir ahora colocando ya la almendra molida poco a poco y seguimos mezclando. Bueno, y ahora que ya tenemos bien mezclados los huevos, el azúcar y la almendra molida, es hora de ponerle la media cucharadita de canela, la ralladura de limón y yo le voy a poner como 20 centímetros cúbicos, como 20 mililitros de anís. ¿De acuerdo? Y seguimos mezclándolo todo bien hasta que quede todo bien integrado. Así. Bueno, pues ya tenemos integrados bien todos los componentes de nuestra tarta de Santiago. Hemos cambiado la varilla porque ya no vamos a mezclar, ya solo vamos a mover bien con movimientos envolventes. Y esta tarta se caracteriza porque no lleva nada de harina. Yo creo que es la tarta más apta que hay para celíacos. Una tarta que no lleva nada de harina, solo huevos, almendra molida y azúcar. La vamos a pasar a nuestro molde y la llevamos al horno 180 grados 30-35 minutos. ¿De acuerdo? Así. Perfecto. Estupendo.
Bien, pues la llevamos al horno y recordamos que esta tarta no sube puesto que no lleva levadura. Así, 30-35 minutos, 180 grados. Bueno, pues ya hemos terminado, la sacamos y la dejamos que enfríe antes de desmoldar. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestra tarta, ha quedado con ese típico color doradito de la tarta de Santiago y la vamos a desmoldar. Así se desmolda fácilmente, puesto que le pusimos mantequilla a nuestro molde. Bueno, pues ya tenemos aquí desmoldada nuestra tarta de Santiago con este típico aspecto así doradito y bajita, puesto que es una tarta que lleva mucho huevo, mucha azúcar y las porciones suelen ser bastante pesadas si se hace muy alta. Es mejor así bajita y ya lo que vamos a proceder es a decorarla. Vamos a colocar nuestra plantilla en el centro, que como os dije antes se saca de internet, y ahora con azúcar glass vamos a ir tamizando con un colador, así, sin miedo. Y esta es la típica decoración de la tarta de Santiago. Una tarta rica, rica. Vamos a poner un poco más. Así. Voy a poner un poco más por aquí. Así. Y ya solo nos queda retirar la cruz y aquí la tenéis. Mirad qué cosa más bonita. Bueno, pues vamos a ver el corte. Está súper tierna. Y huele de vicio. Mirad qué corte, mirad qué jugosa. Y aquí tenemos nuestra tarta de Santiago. Súper tierna y súper bonita. Bien amigos, pues ya terminada nuestra tarta de Santiago. Nos vemos aquí en Pasteliaca el próximo jueves. No faltéis.